Hola, bienvenidos al taller. Hoy quiero hablarles sobre cómo diagnosticar si nuestro texto quizás entre dentro de la categoría de lo informativo. Si ustedes recuerdan, en el video anterior o en uno de los videos anteriores habíamos hablado sobre aquello de no lo digas, muéstralo. Es decir, pasar del tono informativo al tono mostrativo, ¿sí? Pasar de dar información sobre nuestros personajes, de ese resumen argumental, a convertir ese texto en literatura. Ya habíamos puesto varios ejemplos. Si no lo recuerdan, vayan y miren ese video que les va a dar luces al respecto. Lo que quiero hacer hoy es, basándome en un texto de Esteban Noguera, que es uno de los participantes del taller, a quien le agradezco haberme dado el permiso para mostrar un par de párrafos de su texto que estamos trabajando en el taller, para ejemplificar esto que les digo. Yo les había hablado que una de las formas en las cuales uno puede diagnosticar que muy posiblemente nos encontramos ante un texto informativo, ante un resumen argumental más que ante un texto literario, es observar la conjugación del tiempo verbal con el cual estamos trabajando. Fíjense en pantalla, no importa mucho lo que dicen, importa mucho el contexto de lo que se está narrando. Lo que quiero que miren es la conjugación, el tiempo verbal, ese pretérito imperfecto que usa Esteban constantemente para describirnos qué es lo que está pasando en la escena. Dice el texto: sus padres desayunaban frente a una mesa raquítica de madera. Ambos estaban sentados en unas sillas cuyos espaldares habían caído hace tiempo. Mucha gente decía que él se parecía mucho a ellos. Los tres tenían el mismo color de piel y los mismos ojos verdes. La única diferencia era el pelo rizado de su padre. Los tres vivían en una pequeña y sencilla casa. Esta consistía en una sala bastante grande y dos habitaciones. Los cuartos estaban conectados por un pasillo que llevaba a la sala. Ahí era donde generalmente comían y tenían un espacio donde guardaban unos pocos alimentos en hieleras y dejaban secándose si se trataba de carne. Entonces fíjense lo que en pocos párrafos, aquí tenemos 3 párrafos, pocas líneas, 2, 4, 6, 8 líneas apenas de texto, y fíjense la conjugación, el tiempo verbal que utiliza Esteban todo el tiempo. Estamos ante el pretérito imperfecto. Sus padres desayunaban, ambos estaban, mucha gente decía, él se parecía, los tres tenían, la única diferencia era, los tres vivían, esta consistía, los cuartos estaban, pasillo que llevaba, era donde generalmente comían y tenían, guardaban, dejaban. Entonces, como diagnóstico, y esto es importante, como diagnóstico, o sea, ¿cómo nos damos cuenta que estamos ante un texto informativo? Cuando nos encontramos con este pretérito imperfecto todo el tiempo, muy posiblemente estamos hablando de un texto en un tono informativo, de un resumen argumental de las cosas, ¿sí? Nos están contando generalidades de los personajes y de sus acciones. Esta es la clave. Y digo que sirve como diagnóstico porque no es, y creo que esta es la clave del video, y quiero que esto quede claro, no es que uno no pueda utilizar el pretérito imperfecto, al contrario, lo utilizamos todo el tiempo, inconscientemente lo utilizamos porque nos permite resumir, dar información de nuestros personajes, ¿sí? Pero cuando el pretérito imperfecto es el tiempo verbal que predomina en nuestro texto, muy posiblemente estemos hablando de un texto informativo, que
muy posiblemente también le falte desarrollar las ideas, crear imágenes, poner en acción a los personajes frente a aquello que están viendo, haciendo, para que el texto pase, ahora sí, de ese tono informativo a un tono estético, narrar desde los sentidos, que era lo que hablábamos en parte en el programa anterior. Entonces quiero que esto quede muy claro. Como diagnóstico, lo que hacemos es, si nos encontramos con un texto que está o en el cual predomina el pretérito imperfecto, muy posiblemente estemos ante un texto informativo. Que falte desarrollar sus ideas. Porque muy posiblemente, si seguimos en este tono de resumen, en este tono de brindar información, muy posiblemente pronto nos vamos a quedar sin qué decir. ¿Qué es lo que debería hacer Esteban en este caso? Mostrar la escena, construir la escena. Es decir, en vez de decir sus padres desayunaban frente a una mesa raquítica de madera, ambos estaban sentados en unas sillas cuyos espaldares se habían caído hace tiempo. Mucha gente decía que él se parecía mucho a ellos, los tres tenían el mismo color de piel y los mismos ojos verdes, la única diferencia era el pelo rizo, rizado de su padre. Los tres vivían en una pequeña y sencilla casa. Es todo muy resumido. Los tres vivían en una pequeña y sencilla casa. ¿No es mucho más vívido mostrar cómo es esa casa? En vez de decir que era una casa pequeña y sencilla. Porque aquí no la describe, pero no la describe con dos generalidades igualmente. La casa, consistía en una sala bastante grande y dos habitaciones. Los cuartos estaban conectados por un pasillo que llevaba a la sala. Ahí era donde generalmente comían y tenían un espacio donde guardaban unos pocos alimentos en hieleras y los dejaban secándose si se trataba de carne. ¿Sí? Entonces, uno más o menos tiene una imagen de la casa, pero es una casa general, o sea, no una casa hecha de cosas generales. 2 cuartos, una sala y un pasillo, pero no vemos la casa. ¿Cómo son las paredes de la casa? ¿Cómo es la pintura de la casa? ¿De qué está hecho el piso de la casa? ¿Es un piso de tierra? ¿Son baldosas? ¿Sí? ¿Es un piso de parqué? ¿Es una casa campesina? ¿Es una casa en una ciudad? ¿Dónde están? ¿Sí? ¿Cómo es esa cocina donde están sentados comiendo? ¿Hay quizás cubiertos colgados de la pared? ¿La mesa tiene un mantel? ¿Cómo son los platos? ¿Son platos de porcelana? ¿Son platos de cartón? ¿Son platos de madera? ¿Sí? ¿Cómo son esas sillas raquíticas? Dicen, frente a una mesa raquítica y sentados en sillas cuyos espaldares se habían caído hace tiempo. ¿Por qué se cayeron esos espaldares? ¿Qué significa una mesa raquítica? ¿Está coja? ¿Le falta una pata? ¿La mesa está desgastada? ¿Hay acerrín que sale de las patas de esa mesa? Son esos pequeños detalles que hacen a la literatura y que son los que hacen vívido un relato. Son esas cosas las que debemos de poner. ¿Sí? Es pensar en los detalles y pensar cómo nuestros personajes se relacionan con esos detalles. Por ejemplo, puede que esa mesa no esté raquítica. Puede que sea que al personaje, al protagonista, le parezca raquítica. Pero puede que su madre, que también está sentada en esa mesa, le parezca una mesa hermosa, divina, ¿cierto? Una mesa cómoda. Pero puede que sea a él, al personaje, que diga esa mesa raquítica, fea, horrible. Eso también va haciendo a la psicología del personaje. Contar desde adentro del personaje también es una de las claves, que es un tema más de punto de vista que podemos repasar en otro video, para hacer más vívida, más rica nuestra literatura. Volvamos a la conjugación de los tiempos. Yo les decía, no es que no se pueda utilizar el pretérito imperfecto. De hecho, lo utilizamos todo el tiempo, hasta inconscientemente, porque nos sirve para dar información, para resumir cosas que quizás no merecen ser escenificadas, porque no todo en un relato o en una novela merece ser escenificado, ¿cierto? La creación de imágenes, hay cosas que uno quizás dice de otra manera, ¿cierto? O sea, quizás hay cosas que vale detallar y hay otras que con esa herramienta rica de la elipsis nos conviene contar en una línea, ¿sí? Pero eso lo utilizamos todo el tiempo.
Vamos a ver un ejemplo de una narración también en pasado. La mayoría de las narraciones literarias están narradas en pasado, en pretérito. Algunas otras, un poco menos, están narradas en presente. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se narra en presente también. Y debe haber también narraciones en futuro, donde el tiempo base esté todo el tiempo en futuro. No tengo un ejemplo para mostrarles, pero debe haber. En literatura todo está inventado, ¿cierto? O sea, debe haber algún ejemplo por ahí. Miremos esto. Arnulfo terminó de leer el panfleto. ¿Ven la diferencia del pretérito imperfecto al pretérito indefinido? No es Arnulfo terminaba de leer el panfleto. Arnulfo terminó de leer el panfleto. Lo que nos marca el pretérito imperfecto y el pretérito indefinido es, el pretérito imperfecto son acciones que no han concluido todavía, ¿cierto? Que se están realizando. Arnulfo terminaba de leer el panfleto. Todavía lo está leyendo. Arnulfo terminó de leer el panfleto es, la acción termina justo ante los ojos del lector. ¿Sí? Es ese pasado inminente, el pasado que termina justo ante nuestros ojos. Arnulfo terminó de leer el panfleto. Tenemos que montar un ejército, dijo. ¿Te parece?, contestó Eugenia, mientras sacaba, fíjense que aquí estamos en pretérito indefinido, perdón, en pretérito imperfecto. Eugenia, mientras sacaba a golpe de piedra la ropa que había lavado, pluscuamperfecto, había lavado en el río. Sí, habrá que defenderse. ¿Pero de quién, Arnulfo? No dice, nadie lo firma, respondió. En este país cualquiera lo puede joder a uno. Y aunque era verdad, pretérito imperfecto, a la mujer pareció, pretérito indefinido, hacerle gracia la respuesta, pero a él no. Arnulfo se le enquistó, pretérito indefinido, aquella idea en el corazón. Las historias de defensas semejantes que habían llegado, pluscuamperfecto, hasta el pueblo, terminaban, imperfecto, de dos maneras: con los triunfos heroicos de los campesinos o con la derrota de los desconfiados que, aún avisados de lo que venía monte abajo, no se avispaban, imperfecto, a tiempo y encontraban, imperfecto, una muerte feroz. Fíjense que ese imperfecto, en este párrafo, sirve para hacer un resumen de lo que pasaba en los otros pueblos. Las historias de defensas semejantes que habían llegado hasta el pueblo terminaban de dos maneras. Estoy dando información. Con triunfos heroicos de los campesinos o con la derrota de los desconfiados que, aún avisados de lo que venía monte abajo, no se avispaban a tiempo y encontraban una muerte feroz. Estoy, primero, haciendo un resumen de lo que pasaba en esos pueblos y estoy dando información al mismo tiempo de lo que pasaba en esos pueblos. Para eso me sirve el pretérito imperfecto. En Segovia, por ejemplo, 27 llegaron, y aquí sigue contando lo que pasaba en los pueblos. En Segovia, por ejemplo, 27 llegaron, pretérito imperfecto, de madrugada, lanzaron, pretérito imperfecto, granadas a los negocios y dispararon indiscriminadamente. Asesinaron a 56, incluidos 7 niños y una embarazada. Entonces fíjense que estos dos párrafos, donde estoy contando lo que pasaba en otros pueblos, donde estamos contando la noticia que Arnulfo se había leído en esos periódicos o que le habían llegado por chisme, lo contamos de manera resumida, ¿cierto? No nos interesa significar qué fue lo que pasó en Segovia o qué fue lo que pasó en esos otros pueblos. Nos interesa dar esa información para completar la idea de por qué Arnulfo dice que hay que formar un ejército. Y lo hacemos cogiendo el pretérito imperfecto para resumir lo que pasó, para dar información de lo que pasó. Pero ahora volvemos a caer al tiempo base de la narración. Por huevones, había pensado Arnulfo, ¿sí?, pluscuamperfecto, el pasado del pasado, cuando escuchó, pretérito indefinido, la noticia en cadena nacional. ¿Sí? O sea, aquí ya nos dice que toda esa información que acabamos de dar, todo ese resumen informativo que acabamos de dar de lo que pasaba en otros pueblos, Arnulfo lo había escuchado en cadena nacional, y no lo dice por huevones, había pensado Arnulfo, pluscuamperfecto, cuando escuchó, indefinido, la noticia en cadena nacional. En el panfleto,
el que sostenía ahora. Fíjense cómo volvemos al tiempo base. ¿Sí? Fuimos a resumir lo que pasaba en esos pueblos. ¿Sí? Las historias de defensas semejantes habían llegado hasta el pueblo, terminaban de dos maneras. Contamos lo que había pasado en esos pueblos, es un recuerdo, un resumen de lo que pasaba en esos pueblos. Para eso nos sirve, por ejemplo, el imperfecto. Y volvemos ahora al tiempo base, que es cuando Arnulfo, donde lo habíamos dejado aquí arriba, Arnulfo terminó de leer el panfleto, lo tiene en las manos, y volvemos de esta forma. En el panfleto, el que sostenía ahora decía que iban a matar a todos los que se dedicaran a sembrar. Fíjense que utilizamos todo el tiempo pasamos del pretérito imperfecto al pretérito indefinido, pero nos sirven los dos para ir dando información y al mismo tiempo para ir escenificando qué es lo que están viviendo los personajes. ¿Sí? En el panfleto que sostenía ahora decía que iban a matar a todos los que se dedicaran a sembrar coca, que en el pueblo eran casi todos, pero no decía ni cuándo ni dónde. Igual había que organizar la defensa, y había que organizarla rápido. Isaac presidió, pretérito indefinido, una asamblea extraordinaria para analizar la situación y tomar decisiones. Como en todas las ocasiones importantes, los vecinos empezaron a llegar al atrio de la iglesia, donde Gabriel, acólito del padre Sebastián, ya apilaba 6 cajas de madera a modo de tarima y extendía un cable largo para el micrófono. Cuando hubo aforo suficiente, Isaac empezó, pretérito indefinido, a ceder la palabra. Los que Arnulfo consideraba bueno, y sigue el relato. Lo que les quería mostrar era que no es que no se pueda utilizar el pretérito imperfecto. De hecho, lo utilizamos todo el tiempo, ¿sí? Para dar información, para resumir información, ¿sí? Pero cuando un texto, como estos 3 párrafos de Esteban, empieza a proliferar en ese texto el pretérito imperfecto todo el tiempo, desayunaban, estaban, Mateo era tal cosa, a Mateo le gustaba tal otra, Mateo iba a tal lugar, Mateo comía tal otra cosa, etcétera, etcétera. Eso nos da cuenta de que muy posiblemente estemos ante un texto informativo, ante un tono informativo, ante un resumen argumental. Nos sirve como diagnóstico. Nos sirve como diagnóstico para saber dónde estamos parados con nuestros textos y con nuestra literatura. Esto sobre todo al principio, ¿sí? Cuando uno está empezando a escribir. Cuando uno saca la historia al principio, para los escritores noveles que llegan al taller o a cualquier otro taller literario, es muy común que los textos lleguen así, que los textos lleguen en un tono informativo donde diga Mateo era un abogado que le gustaba ir al estadio, era hincha de Nacional, comía arroz con coco y tomaba cerveza cuando salía de los partidos, tenía una novia que lo quería mucho, Bueno, parece que estamos ante un resumen de la vida de Mateo y no ante un texto literario. Nos sirve como diagnóstico, no se olviden de eso. Y una última que les quería mostrar. ¿Y en presente cómo se hace? ¿Se puede narrar en presente? Por supuesto que se puede narrar en presente. Fíjense en este ejemplo. Amanece gris, presente. Despierta aturdido, presente, con el pecho ofuscado. El ardor que se le prolonga desde lo onírico todavía le quema. Una visión de borrosos brillos tendiendo del cielo. Recuerda haberse elevado en dirección a esas luces. 2 brillos solo eran. Fíjense que aquí utilizamos el pretérito imperfecto para decir, para hablar de lo que era ese sueño. Era todo su horizonte. El resto de la bóveda estaba, pretérito imperfecto, oscuro, sin estrellas. Y ese ardor y esa misma oscuridad lo acompañan, presente, ahora, con los ojos puestos en las tablas del techo, con el sueño férreo pesándole en las sienes. El ardor lo impulsa, presente, no es el ardor lo impulsaba o el ardor lo impulsó, no. El ardor lo impulsa a rascarse el antebrazo hiriéndose en surcos. Le gustaría, fíjense, aquí pasamos al futuro, le gustaría mojarse la piel para aliviar aquel brote. Pasamos al futuro para hablar de un deseo del personaje. Tenía un brote en la piel, le pica, le arde y dice, le gustaría mojarse la piel para aliviar aquel brote. Entre arañazo y arañazo,
la piel seca se le queda presente entre las uñas. A sus espaldas ella se remueve, presente en las sábanas. Siente su caricia, presente. Y sigue el relato. Entonces, ¿se puede narrar en presente? Por supuesto. Aquí está el ejemplo. Amanece gris, despierta. ¿Sí? El ardor que se le prolonga en el onírico todavía le quema. Una visión de borrosos brillos tendiendo el cielo. Pero fíjense que podemos también ir en una narración en presente, utilizar otros tiempos verbales tranquilamente, porque la narración no lo pide, ya sea para contar algo que pasó o algo del pasado, ¿sí? O para contar algo del futuro, le gustaría mojarse la piel, para contar un recuerdo, por ejemplo, o para contar un deseo futuro del personaje, etc. La lección es esta. Como diagnóstico, para diagnosticar dónde estamos parados, es útil buscar si nuestros textos, la forma verbal prevalente es el pretérito imperfecto. Si encontramos todas estas marcas en nuestro texto, muy posiblemente estemos ante un resumen argumental, ante un texto informativo. Muy posiblemente. ¿Se puede utilizar el pretérito imperfecto? Por supuesto que se puede utilizar. Ya lo vimos en el ejemplo, en este pequeño ejemplo, que no importa mucho lo que digan las historias, si están terminadas o no están terminadas, simplemente quería marcar esto de los tiempos verbales. ¿Se puede utilizar el pretérito imperfecto? Por supuesto. Y no es que se pueda utilizar, es que lo utilizamos todo el tiempo, inclusive sin darnos cuenta. Pero si ese tiempo verbal prevalece, muy posiblemente estamos ante un texto informativo. ¿Se puede narrar en presente? Por supuesto que se puede hacer en presente. Amanece gris. Estamos en presente. Eso sí, si empezamos a narrar en presente, seamos consecuentes y toda la historia tiene que estar narrada en presente. El tiempo base de esa historia tiene que estar narrado en presente. Más adelante podemos hablar eso del tiempo base y de cómo ir al futuro, ir al pasado en una narración, hacer un flashback, hacer un flash forward en una narración, ¿cierto? Y cómo volver al tiempo base. Es un tema interesante también. ¿Se puede narrar en presente? Se puede narrar en presente. ¿Se puede narrar en pasado? Se puede narrar en pasado. En futuro es más raro encontrar un ejemplo de una narración donde el tiempo base esté hablando en futuro todo el tiempo, pero debe haber. Voy a buscar un ejemplo y se las puedo mostrar. Espero ahora sí que esto haya quedado claro. ¿Sí? Como diagnóstico, creo que este pequeño truco de buscar la forma verbal en la que está, o el tiempo verbal en el que estamos narrando, nos puede servir para detectar si estamos escribiendo un informe, un resumen argumental, o si estamos escribiendo verdadera literatura. Espero que les haya quedado claro. Si no queda claro, por favor díganmelo en los comentarios y buscamos otra forma de explicarlo. Si les queda claro, por favor también díganmelo en los comentarios, ¿sí? Y empecemos a conversar. Este canal está hecho para que conversemos. A Esteban le agradezco otra vez por haberme prestado este pedacito de su texto que estamos evaluando en el taller para explicar esta cuestión, y espero haber respondido la pregunta que fue formulada también en el taller por Ana María, haber sido claro y que les sirva a todos ustedes. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima.